Te doy la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablo de finanzas, de inversión, de economía y de todo aquello que tiene que ver con el dinero, con el money, con el cash, con la gestión de tus ahorros, de tus dineros, de tus fondos de inversión y, bueno, pues me dedico principalmente a nivel profesional a esto, desde hace años y paños, más bien la friolera de 14 años. Yo soy Borja Rubí, asesor financiero independiente registrado en la CNMV y en el Banco de España para precisamente esto, asesorar a personas, familias, ahorradores, inversores y empresas y no a robots que quieren una segunda opinión o una primera opinión, me da igual, primera o segunda, transparente, honesta y, vamos a decir, principalmente independiente. Es decir, no hay campañas comerciales, no hay retrocesiones, no hay objetivos de venta, no hay directores comerciales, ni tampoco hay el producto del mes porque no fabrico nada, no vendo nada. Yo no vendo productos, yo asesoro. Ya sabes que me puedes encontrar en borjarubí.com con B con I y suscribirte a mi mail diario, a ese email que envío todos los días al newsletter, a la base de datos, a la base de emails, a todas esas personas y esos ahorradores inversores que quieren saber cada día un poquito más sobre finanzas, sobre economía y sobre inversión. Hoy voy a resolver la duda de Alejandro, de segundo de bachiller, alumno del IES Castilla de Soria, que me hace una pregunta que creo que puede ser de mucha utilidad para todos los que me estáis escuchando. Y creo que puede ser, pues más allá que un consejo, sino una reflexión que todos debemos de hacernos a la hora de darle al botoncito de compra, a la hora de encariñarnos con una acción o con un fondo de inversión y a la hora de decir esa frase tan manida a la que estamos acostumbrados, o mejor dicho, a la que nos han acostumbrado, que es la de tú aguanta que esto va a subir, cómprate esto que esto va muy bien, este fondo va muy bien porque además lo tengo yo, es una gran oportunidad. Bueno, pues antes de todo esto, antes de decidir, antes de decir que sí, antes de movilizar tu dinero, tus ahorros y tu patrimonio, es importante hacerse una serie de preguntas previas entre las que, creo que está la que me lanza Alejandro y creo que es una de las cosas más sensatas, más lógicas y de más sentido común que puede hacer alguien que quiere invertir, alguien que quiere ahorrar y alguien que quiere gestionar su patrimonio. Pero como ya sabes, el inversor, por norma general, es irracional, es decir, toma decisiones más bien con el corazón que con la cabeza. Y nos dejamos llevar por las emociones y al final terminamos comprando lo que sea casi sin mirar y casi sin pensar. Eso sí, si vamos a cambiar de móvil, vamos a cambiar de tele, recorremos todas las páginas de internet, todos los supermercados, todas las grandes almacenes y nos empapamos bien de toda la información para decidir qué queremos comprar, qué modelo y cuánto queremos gastar. ¿Por qué tenemos que hacerlo diferente en las inversiones y en el mundo financiero? Bueno, Alejandro, cuéntame la duda y voy a intentar responderla de la forma más sencilla y amena posible. Adelante con ello. Hola Borja, soy Alejandro. Estudio segundo de bachillerato en el IES Castilla de Soria y tengo una pregunta para ti, que es, ¿qué debo hacer para tomar una decisión de inversión? Me gustaría saber también las cosas importantes que hay que tener en cuenta para tomar dicha decisión y cuánto porcentaje de tu dinero es lo recomendable invertir. Bueno, lo primero es tener en cuenta que hay que leer mucho. Es decir, tienes que leer mucho sobre inversión, mucho sobre finanzas. Voy a decir también algo que no me gusta, pero oye, que puede ser de utilidad porque hay veces que hay contenido de valor. Tienes que leer muchos libros, tienes que leer foros de inversión, aunque no dejarte de llevar porque ahí escribe de todo, gente muy buena y gente no tan buena. Tienes que estudiar las empresas, es decir, tienes que saber en qué vas a invertir y por qué. Tienes que pensar si vas a querer invertir en Inditex y no en Endesa o en Walmart o en Apple y por qué. Y ya no solo eso, es que cuando tengas, por así decirlo, fijada la compañía en la que quieres invertir, tienes que estudiar las cotizaciones, hay que saber de precios, hay que saber a qué precio cotizaba ese valor, tienes que llevar un pequeño desglose, un pequeño histórico, incluso te recomiendo hacer un poco de paper trading, ¿no? De elegir una serie de compañías en las cuales quieres invertir y apuntarlas en un papel. He comprado tal día a tal hora no sé cuántas acciones de red eléctrica a este precio. Y te haces una pequeña cartera y la vas mirando en un papel y un boli, en una libreta, es que no hace falta nada más. Y vas viendo con el paso de los meses y de los días y de los años incluso, y vas viendo cómo sube, cómo baja, qué harías, yo vendería aquí, compraría más, compraría menos, vendería esta para comprar esta otra. Eso es importantísimo.
Luego ya, si quieres profundizar un poquitín, lo que habría que hacer sería estudiarse las cuentas de cada compañía. Es decir, hay que hacer un análisis fundamental, hay que ver la contabilidad, hay que ver los ingresos y gastos, hay que hacer ¿por qué no? Un descuento de flujos de caja, ver si genera caja, si no genera caja, si tiene deuda o no tiene deuda, si paga dividendo, si está bien gestionado o no, si hay barreras a la entrada en ese sector, porque tú puedes decir, escucha, es que yo tengo una compañía que se dedica al transporte de contenedores en barco, pues hay unas barreras a la entrada enormes, porque no es fácil crear una compañía de cero que se dedique a transportar contenedores en barcos, ¿no? Pues esto es una barrera a la entrada. Sin embargo, si tienes una cafetería, barreras a la entrada hay muy pocas, porque pueden haber cientos de cafeterías mejores que la tuya en 5 kilómetros a la redonda, ¿no? Luego también es importante analizar el timing de mercado, que esto se hace con el análisis técnico. Es decir, ver si estás comprando en un máximo histórico de esa cotización o si estás comprando cuando lleva cayendo 2 años. Hombre, si lleva cayendo sin parar, es obvio que hay algún tipo de riesgo, hay algún tipo de problema, hay algún conflicto en la compañía, pero realmente por estadística lo único que puede hacer es subir. Sin embargo, si te vas a comprar algo que lleva años y años y años subiendo, pues hombre, habría que ver si va a seguir subiendo, ¿no? Es la diferencia también entre la inversión en valor, la inversión value y la inversión growth, en crecimiento, que esto ya lo explicaré también en la membresía, pero también lo adelantaré por aquí en algún podcast, ¿no? Y sobre todo la premisa, Alejandro, y lo que tienes que tener grabado a fuego y tatuado en un brazo es no invertir si no se entiende. Si no sabes lo que estás comprando, si no entiendes la compañía, si no sabes cómo gana dinero, si no la comprendes, si no entiendes sus productos ni sus servicios, ni es sencilla de comprender, no inviertas. Y sobre todo, no inviertas aquel dinero que vas a necesitar en el corto o medio plazo. Es decir, si sabes que dentro de 7 meses tienes que hacer un gasto grande, o de un año, o de 2 años, no inviertas, no lo toques ese dinero. ¿Por qué? Porque si de repente te engancha una oleada bajista en la cual bajan las cotizaciones y tú en ese momento tienes que vender porque tienes una necesidad, pues vas a vender seguramente en el peor precio de todos o en el peor momento. Así que espero que te haya ayudado a ti y a todos los oyentes estos consejos tan sencillos y tan básicos, pero además voy a darte un dato. La capitalización de mercado de Apple es de 2,7 billones de dólares. Es más grande que cualquier bolsa de valores del mundo. Es decir, ya incluso ha superado a la de Reino Unido, que tiene 595 compañías o empresas cotizadas. Ojo con esto, ¿eh? Ojo al tamaño de Apple. Bueno, el capítulo de hoy va sobre la iliquidez. ¿Qué es esto de la iliquidez? Bueno, la liquidez es lo contrario de la iliquidez, que significa que cuando tú inviertes en algo ilíquido, en un activo ilíquido, no puedes recuperar el capital. Es decir, tú no puedes darle al botón de venta en cualquier momento, tú no puedes decir, oye, mira, me tengo que comprar una tele o se me estropeó el coche, voy a vender ese fondo o esas acciones y voy a recuperar el dinero, me lo voy a comprar, voy a hacer caja. No, porque es un activo que se denomina ilíquido, en el cual durante un largo plazo o durante un periodo de tiempo determinado tú no vas a poder vender, tú no vas a poder recuperar esa inversión que has hecho, ¿no? Por tanto, ¿qué sucede? Que si tú para una inversión vas a asumir riesgo temporal, es decir, vas a estar tiempo en esa inversión. Decimos que el tiempo es negativo para las inversiones. Para que tú esperes sentado en un fondo de inversión o en un producto financiero o en unas acciones, lo que esperas a cambio de asumir tiempo, ¿qué es? Rentabilidad, obtener chicha. Por tanto, si tú, además de riesgo y además de liquidez porque no puedes recuperar el capital, asumes tiempo, lo que vas a pedir es una rentabilidad alta. ¿Vale? Por tanto, ya hay que tener en cuenta el primer dato. Si invertimos en ilíquidos, en algo que sea ilíquido, nos tiene que compensar, nos tiene que retornar un buen retorno, nunca mejor dicho, una buena rentabilidad, ¿no? Es cierto que hay productos bancarios y financieros que ofrecen ventanas de liquidez. Una ventana de liquidez quiere decir que en X momentos del año, en X meses, te va a ofrecer un plazo de días en los cuales tú puedes vender sin tener penalizaciones. ¿Qué sucede si vendes fuera de esas ventanas de liquidez? Que lo más probable es que tengas comisiones de reembolso, es decir, o comisiones de cancelación anticipada, que por vender fuera de ese plazo te van a meter una comisión, te van a aplicar una comisión que generalmente es tan alta y es tan agresiva que te va a dilapidar toda la rentabilidad que ibas a obtener en ese producto, te lo va a petar las comisiones de reembolso. Por tanto, ya lo tenéis.
Y liquidez quiere decir que no puedo recuperar el capital y te voy a decir un dato, te voy a lanzar, mejor dicho, una pregunta. ¿Cuál crees que es el activo financiero más líquido que existe en el mercado? El más líquido, el que más liquidez tiene. Y por otro lado, te voy a hacer una pregunta en la cual tienes que decirme cuál crees que es el activo financiero. No, financiero no, el activo, por ejemplo, menos líquido que hay. Uno que se te ocurra. Venga, te dejo unos segundos, lo piensas y a la vuelta te lo cuento. Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubí.com. Bueno, muy fácil, ¿no? El activo más líquido que existe, obviamente, es el dinero, es el cash, son los billetes, y un activo ilíquido puede ser perfectamente un inmueble, porque tú un inmueble, un piso o un local, una vivienda, no puedes ejecutarlo, es decir, no puedes reembolsarlo de forma rápida. Tú no puedes darle el botón de venta, y igual que vendes un fondo de inversión o vendes unas acciones, tú no puedes vender un piso, un inmueble, un edificio, un terreno ahora mismo en cuestión de segundos. No se puede. Por tanto, son ilíquidos. Dentro de los ilíquidos podemos hablar de productos cotizados, por ejemplo, los hedge funds que te decía en el capítulo anterior. Podemos hablar de fondos de inversión garantizados. Cuando la entidad me dice vamos a comprar un fondo de inversión garantizado, quiere decir que te garantiza una determinada rentabilidad. Pero claro, esto, a su vez, como es garantizado, te va a exigir estar un tiempo dentro del activo financiero, no vas a poder reembolsar cuando tú quieras, no tiene por qué haber ventanas de liquidez y por tanto ahí puede haber, bueno, pues algún problema, ¿no? Luego hay activos financieros no cotizados, como por ejemplo es la inversión en startups, la inversión en VCs, que es Venture Capital, fondos de capital riesgo, que esto lo que hacen es cogen el dinero de unos inversores, lo llevan a pequeñas startups, compañías tecnológicas o fondos que invierten en infraestructuras o en inmobiliario y cogen el dinero de los inversores y lo invierten aquí, en estas empresas que no cotizan. Claro, esto es ilíquido porque vas a tener que estar un tiempo. Por ejemplo, imagínate un fondo de inversión que no esté cotizado, pero que invierta en infraestructuras, por ejemplo, en crear puentes, en crear, yo qué sé, un puerto en Madagascar, pues claro, al final esto lleva tiempo. Con lo cual va a estar un año, 2, 3, 4, 5 o 10 con tu dinero cautivo ahí esperando ¿a qué? A que finalice esa obra, a que el fondo pueda vender sus participaciones en esas compañías y recupere la inversión con, oye, un precio de las acciones muy superior al que cuando entraron, ¿no? Por tanto, ahí tendrías una vía de rentabilidad. Pero claro, esto no siempre es así. Esto es una película que te cuento yo, que es la idea feliz de Bambi, pero luego está claro que yo, por ejemplo, he visto fondos de inversión de capital riesgo en inmobiliaria en China, cogían el dinero de inversores en España con tickets de 50.000, 100.000, se fabricaban edificios en China y luego se destinaban al alquiler o a venta de esos pisos y de esos edificios. ¿Qué sucede? Pues que esto está muy bien, que lo empiezas a hacer, o sea, tú adelantas el dinero cuando está la fase inicial de todo el proyecto, la obra se demora, a veces no les dan permisos, luego no se venden los pisos que se querían vender ni se alquilan al precio que se querían alquilar. Eso al final se produce una bajada de los precios de la cotización de las acciones del fondo de capital riesgo y por tanto tú pierdes dinero, ¿vale? Además de estar un tiempo ya cautivo y un tiempo ya a largo plazo sin poder mover ni retornar ese capital. Otra inversión ilíquida, ¿qué sería? Pues como te decía, la inversión inmobiliaria. Muchos clientes que tengo me dicen, Borja, incluso en las consultorías o clientes de la parte de asesoramiento independiente, que ya sabes que lo hago a partir de 300.000 euros, me dicen, Borja, es que quiero reembolsar 2 o 3 fondos para comprarme un inmueble y alquilarlo a un Airbnb. Bien, está perfecta la idea, muy buena, la tuvo un mogollón de personas, muchísima gente en España, ¿no? En los últimos años. Pero claro, eso tiene varios problemas. Tú en fondos de inversión tienes liquidez, tienes cotización diaria, tienes precios diarios, sabes cuánto vale tu inversión y puedes siempre llamar a Borja para vender la posición y recuperar tu dinero en 3, 5 días hábiles. Sin embargo, en Airbnb y aparte cuando eres el propietario de un piso, de un inmueble o de un local, tú lo que te decía, no puedes darle al botón de venta. ¿Por qué? Porque no hay un precio ahora mismo, no hay una cotización en tic a tic, no hay una cotización diaria, no hay un valor liquidativo, no hay un mercado regulado donde te está diciendo cuál es el valor de tu inmueble ahora mismo. Por tanto, esto también es un ilíquido y también tiene su riesgo. Mucha gente piensa que el inmobiliario, el ladrillo, no tiene riesgo y tiene tanto o más riesgo que la inversión en el mercado financiero, sin tener en cuenta y sin contar los gastos de IBI, de ramas, gastos de comunidad, riesgo a que te lo ocupen, riesgo a tenerlo vacío,
riesgo a que no se alquile, riesgo de que te lo expropien, a que te lo destrocen, más luego todos los gastos adheridos que hay anuales en los inmuebles, ¿no? Espero que te haya aportado algo de valor este capítulo sobre la inversión en líquidos. Como siempre, agradecerte tus valoraciones de 5 estrellas, tus comentarios, tus me gustas y que le des a las estrellitas en Spotify y obviamente me comentes en iVoox, porque esto me ayuda a llegar a cada vez a más gente, a más personas en todo el mundo, no solo en España, y obviamente a vender muchas más consultorías y a abrir muchas más cuentas dentro del asesoramiento financiero independiente. Con lo cual esto me ayuda a financiar todo este proyecto, toda esta nave financiera y a seguir dedicándome a lo que me apasiona y me gusta, que es el mercado financiero, el asesoramiento financiero y las inversiones y específicamente los fondos de inversión. Te mando un abrazo enorme, ya sabes que me puedes encontrar en borjarubí.com con B y con I y que además ya sabes que nuestro amigo el abuelo Warren Buffett, el dinosaurio, decía que Wall Street es el único lugar al que las personas van en un Rolls Royce para recibir asesoría de quienes toman el metro. Te mando un abrazo enorme desde el mejor lugar del mundo para invertir, para vivir y para disfrutar, que no es otro que el paraíso natural, la tierrina, el Principado de Asturias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.